presenta. Arranca este día, gracias por acompañarnos. 10 de enero del año 2017. Buenos días, Guatemala. Esto es VLM Noticias. Como siempre, listos para empezar el recorrido informativo de cada mañana. Verónica, buen día. Muy buen día, Ricardo. ¿Qué temperatura tenemos? Estamos a 10 grados centígrados, específicamente en la ciudad capital. Por supuesto, se reportan incluso temperaturas bajo cero en el occidente de la República. Un recorrido que ya les estaremos dando y sobre todo cuáles serán las condiciones que nos acompañarán las próximas horas. Gracias por estar del otro lado y como siempre arrancamos para los que se levantan muy temprano a esta hora. Recuerde, tenemos 2 horas y 15 minutos de un repaso completo de la información con temas, con análisis, así que acompáñenos todo el tiempo que usted quiera porque tenemos títulos. Ya las redes sociales, ellos se subieron unas fotografías cuando iniciaron el ascenso. Familiares de luto. Pudieron compartir que iniciaban la conquista de la cima. No sabíamos nosotros que era la cima esa. Familiares de luto por el fallecimiento de 6 personas en su ascenso al volcán Acatenango. En el volcán, autoridades del INGUAT invertirán 90,000 quetzales para la guía en este tipo de ascensos. Las bajas temperaturas que afectan de manera constante en el país han cobrado las primeras víctimas y varios daños en distintos departamentos. A mí lo que me ha ayudado los militares es que son bastante receptivos y colaboradores. Yo los llamo porque va a haber un evento, porque hay una actividad, porque hay un brote de violencia y vienen con la PNC. Alcalde de Mixco, Neto Brand, asegura que continuarán con las acciones y esfuerzos por mantener la vigilancia ciudadana por parte del ejército. Piloto del transporte pesado dejan sin efecto la manifestación que se tenía programada para la próxima semana debido a que instalarán mesas de diálogo. En Noticias del Mundo, la Asamblea Nacional Venezolana aprueba declaratoria de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro por el supuesto incumplimiento de sus funciones. Además, en otros temas importantes, Israel realiza diversos actos fúnebres de los 4 soldados muertos el domingo en Jerusalén. En noticias del deporte nacional son buenas para los Chivos y es que el Xerajú ganó la Copa Interligas al golear a Suchitepeques, el clásico de suroccidente. Y tenemos más de la actividad deportiva. Real Madrid sigue un paso histórico en la Liga de las Estrellas en España. En Noticias del Mundo del Espectáculo seguimos hablando de los Globos de Oro y además la famosa modelo rusa Irina Shayk y el actor Bradley Cooper se preparan para ser papás. Y hablamos de un tema muy importante, el futuro migrante de Estados Unidos, cuenta regresiva para que Donald Trump asuma la presidencia de ese país. Hablamos de algunas acciones. Gracias por acompañarnos a esta hora del día. Han pasado 48 minutos de las 5 de la mañana y nosotros empezando este recorrido como cada mañana. Nos da mucho gusto poder transmitirles a todos ustedes estas imágenes de qué manera está amaneciendo la ciudad de Guatemala. 10 grados centígrados, como se lo decíamos hace unos minutos. De esta manera está amaneciendo temperatura bastante baja en la meseta central y en diferentes puntos del occidente del país. Muy buen día a todos ustedes que nos están sintonizando, incluso más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, Canadá, en donde también se han reportado bajas temperaturas en esta época del año. Nos da gusto poder compartir con todos ustedes de qué manera está amaneciendo nuestra hermosa ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias por sintonizarnos como todos los días y bueno, el clima es noticia en estas jornadas, así que para arrancar, antes de pasar con algunos otros temas importantes, tenemos que ver qué pasa con las temperaturas. ¿Está lista Lorraine? Le damos los buenos días.
Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando, por supuesto, con mucha información con respecto al comportamiento del clima el resto de esta jornada y también para los próximos días. Guatemala amanece con una temperatura actual de 10 grados centígrados, posibilidades de lluvia que se mantienen bastante bajas con 10%. Vemos también que los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 28 minutos. El sol se estaría ocultando hoy a las 5 de la tarde con 49 minutos. Y es importante mencionar la entrada de 4 a 5 frentes fríos el resto de este año 2017. Por el momento el territorio nacional se está viendo afectado por el primer frente frío que ingresaba este fin de semana. Las temperaturas siguen bajando, llegando hasta los 3 grados centígrados en el occidente de nuestro país, y estos fuertes vientos se estarán manteniendo hasta el día jueves. Más adelante le vamos a estar platicando un poquito más acerca de la entrada de estos frentes fríos, estas heladas que estarían afectando el territorio nacional el resto de este año, y también le vamos a estar comentando cuáles serán las temperaturas para los próximos 4 días y las extremas en cada uno de los departamentos. Tenemos que continuar con más, recién estamos iniciando, acompañado de todos ustedes. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Lorraine, por la información. Esto es lo que va a ocurrir con las temperaturas. Hay que estar prevenidos, preparados. Hemos dado varios consejos de cómo hacer frente al frío, y los que podemos solidarizarnos con la gente que realmente lo necesita, pues seguirlo haciendo. Hay un ¿verdad? sinnúmero de campañas para que usted pueda donar ciertos artículos, dinero incluso, para poder ayudar a tanta gente que lo necesita en la calle. 5:51 minutos, tenemos que saludar al resto del equipo. Crista, Pedro, buen día. Muy están? buenos días, ¿Cómo feliz amanecieron, martes. chicos? Muy bien, Bien, con gracias. frito, pero bien. Con frío, y esto va a continuar, ¿eh? Así Sí, es. así dicen, pero bueno, pero hay que aprovechar lo Hay que se aprovechar. viene. A usted que le encanta el frío, ¿verdad? Sí, por eso te decía que hay que aprovechar. Se come más con el frío, ¿saben? ¿no? Es cierto. Aparte, Porque como el estamos más cuerpo- Y quemamos abrigaditos. más calorías Eh, también. Eso Sí, también lo que es pasa es cierto. que a veces nos sobreabrigamos y el cuerpo como que pide más cosas. rellenito. Más cosas contundentes, ¿verdad? Con grasita. Sí, una manzanita hasta ahora como que no. Sí, no. Es Queremos saludable, chocolate. pero no se apetece mucho, Queremos ¿verdad? chocolate, pero pero bueno, hay que hablar de la realidad, de lo que quieren, no solamente en materia de comida, sino en muchas otras cosas, los venezolanos, la realidad que está viviendo complicada en ese país, que sigue todos los días, aunque acaba de arrancar el año. Exactamente, bueno, ya hace meses atrás han venido con una crisis política y sobre todas las cosas con manifestaciones que no han parado desde, pues obviamente, todo lo que ha sucedido con Nicolás Maduro. Y ahora, pues, el Congreso venezolano que aprueba como abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, y la Asamblea Venezolana Nacional aprobaba precisamente ayer esta declaratoria del cargo del presidente por el supuesto incumplimiento de sus funciones, este proceso que obviamente el Tribunal Supremo de Justicia objetó y que dicen probablemente puede quedar sin lugar, porque pues obviamente se dice que el Congreso está gobernado precisamente por Nicolás Maduro y por el oficialismo, así que puede quedar sin lugar, pero pues esto ya es un avance para los venezolanos. La mayoría opositora del Congreso aprobaba por 106 votos a favor esta declaratoria del abandono del cargo de Nicolás Maduro. Y bueno, no salieron los votos de los que son parte del oficialismo. También deja mucho en dudas de las personas que no lo hicieron. Y bueno, estaremos nosotros dándole seguimiento a este hecho, qué repercusiones va a traer para Venezuela y también para el pueblo de ese lugar. Bueno, un tema importante, lo que estamos poniendo esta mañana en el análisis internacional, pero hay muchos otros puntos relevantes de las noticias. Tenemos que hablar del deporte y cómo el clima también llega a afectar algunas de las competencias más esperadas del año en el mundo. Pedro. Así es, compañeros, el clima un factor importante en Dakar para todos los seguidores del Dakar. Pues sí, la octava fase también pues ha sido reducida, no fue suspendida como la sexta, pero esta vez fue reducida de 492 kilómetros a 420 kilómetros, y este es el recorrido de Uyuni a Salta. Y lo que está pasando, pues bueno, como decía Verónica, pues es el clima y sobre todo las lluvias torrenciales que han caído sobre este territorio en Bolivia. También, pues bueno, el mal estado de los caminos provocados por estas lluvias, donde varios ríos pues han elevado y bueno, se han salido también de sus cauces, y esto es lo que ha impedido pues seguir con esta vuelta. Aparte, pues lleno de sorpresas, bueno, la quinta y séptima etapa pues también pues fueron recortadas, y como les mencionaba, la sexta fue anulada. Ya hoy pues van entonces ya para Argentina, y va a ser un contraste bastante grande, porque van a tener ya temperaturas de hasta 50 grados en algunos tramos, así que de lluvias torrenciales pasamos a 50 grados. Wow. Increíble. Cambio drástico, pero bueno.
Bueno, es parte de la información. Gracias, Pedro. Y nosotros hoy también analizando un tema central, como siempre muy ocupados del tema migratorio, sobre todo por esa comunidad que nos sintoniza todos los días a través de Centroamérica TV y muy pendientes de lo que puede llegar a ocurrir durante los 100 primeros días de gobierno de Donald Trump, donde ha hecho algunas promesas. Y dentro de esas promesas, muchas se relacionan directamente a la situación de los migrantes, como por ejemplo... La construcción de un muro, que creería yo que sí, es de las más comentadas, las más polémicas. En segundo lugar, anular las medidas de Barack Obama en materia de inmigración. Bueno, prohibir la entrada de refugiados ha sido otro de los puntos más analizados por el presidente electo y que en días nada más asume el cargo más importante de ese país. También es adiós al TPP, esta figura por la que tanto han peleado los guatemaltecos a lo largo de muchos años, y también algunos temas que tienen que ver con la economía. Estamos hablando de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo que recordemos fue firmado hace 20 años por los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos, y al que Trump culpa por la pérdida de empleos y el cierre de empresas que se desplazan a los países vecinos para abaratar los costos. Bueno, estos son algunos de los puntos. Insistimos de algunas de las acciones inmediatas, muchas de ellas están vinculadas a promesas de campañas, pero el tema está ahí sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con el gabinete que ha nombrado, con las personas con las que se va a rodear el republicano para dirigir uno de los países, o el país más importante obviamente del continente y una de las potencias más grandes del mundo? Bueno, todas esas interrogantes están ahí puestas sobre la mesa. Algunos confían en que pueden haber algunas medidas que en alguna forma podrían favorecer a los migrantes. Muchos son muy escépticos a esto y aseguran que no, que la comunidad migratoria no va a avanzar mucho. Tampoco lo hizo mucho durante el gobierno de Barack Obama, de acuerdo a algunas cifras y algunos datos de deportados. Pero ahí está la pregunta, justamente, ¿qué va a pasar con la gestión del futuro presidente de Estados Unidos? Estamos a tan solo 10 días exactamente de que tome posesión entonces Donald Trump como presidente, como tú lo decías, Ricardo, de una de las potencias mundiales. Así que queremos saber, analizar qué es lo que sucederá, sobre todo en cuanto al futuro migrante en los Estados Unidos. Y justamente por ello queremos, pedirles a todos ustedes su participación a través de redes sociales. ¿Qué piensa usted al respecto? Y sobre todo a la gente que está más allá de Estados Unidos. Afortunadamente, la tecnología de las redes nos permite estar en contacto, no importa el lugar donde usted se encuentre. Y hay una pregunta que está vinculada a este tema directamente, Pedro. Efectivamente, Ricardo, sí, las redes sociales pues nos hace que estemos mucho más cerca en esta mañana, así que es momento ya de abrirlas para usted. Recuerde nuestro Facebook y nuestro Twitter. Ya la pregunta está en pantalla. ¿Cree que existe alguna esperanza migratoria ante la llegada de Donald Trump al poder de Estados Unidos? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Los valores están en cero. También le dejamos el hashtag BLM Esperanza Migrante para que usted pues opine con nosotros y también pues nos haga llegar su respuesta a través de Viva LM-GTV y Guatevisión-TV. Ese es entonces nuestro Twitter, 5:57 de la mañana. Que pase usted un feliz martes y esperamos todos sus comentarios a través de las redes. Compañeros. Gracias, Pedro, y comenzamos repasando la portada de Prensa Libre. La tenemos ya en nuestra mesa de trabajo y la compartimos con todos ustedes. Prensa Libre presenta. Bueno, a raíz de la muerte de estas 6 personas en el volcán de Catenango están pidiendo más controles. ¿Realmente quién fiscaliza? ¿Quién controla? ¿Hay algún ente realmente responsable después de lo ocurrido con la muerte de estas 6 personas? Pues es uno de los temas que se está analizando. Piden control en el ascenso a los volcanes en el país. Vamos a ver este análisis. El primer año de gobierno que justamente se cumple este sábado 14 de enero y vamos a ver de qué manera califica el propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales, su gestión. Estamos viendo entonces en la portada que le da 8 puntos de 10. Bueno, hablando de porcentajes, el costo de vida subía en el año 2016 el 4.86. Ahí tiene usted la portada completa de Prensa Libre y ahora sí algunas notas en el interior del matutino. La primera está vinculada a esta entrevista que realizaba Prensa Libre al presidente de la República, Jimmy Morales. Como decíamos en la portada, 8 de 10 califica su gestión. Jimmy Morales resalta reducción de homicidios. Él hace un balance del primer aniversario de gestión. Dice que bueno que solo haya sensación de que se oculta información. Antes había convicción que se ocultaba información, o sea que hemos mejorado.
señalamiento contra parientes, no tiene nada que ver con temas de corrupción de Estado, no tiene nada que ver con mi participación como presidente. Me gustaría dar la puntuación que dio mi hermano. Creo que tenemos un promedio en autocalificación de nuestro gobierno, un 8 en promedio. Y hay varios puntos ahí, hay varias preguntas interesantes. Lea esta entrevista al presidente de la República, que ya cumple un año. Esa es la percepción que él tiene de su gestión en estos primeros 12 meses. Damos vuelta de página a esta hora de la mañana, seguimos analizando Prensa Libre, nos encontramos con este titular. Ejecución del CIP fue para el pago de deuda. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza denunció que más del 75% de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se utilizó para el pago de deuda a empresas vinculadas con el Partido Patriota. Esto, de acuerdo con el sistema de contabilidad integrada, se ejecutó con el 56.8% y más de la mitad pudo haber servido para pagar deuda. Otra noticia más, y es lo que estamos analizando esta mañana. Después del trágico saldo se discuten las precauciones, parecen 6 por frío en volcán de Acatenango. Nadie lleva un control sobre quienes escalan el volcán. Familiares de Francisco Javier Velázquez González trasladaban el cuerpo y era una escena que se repetía en muchos lugares también. Hablan de las labores de coordinación y rescate. ¿Quiénes son las personas que deberían estar presentes justamente, o quién puede llevar un control un poco más exhaustivo, un poco más extremo en relación a la situación que se vive en... Recordar que esta es una actividad cada vez más común, cada vez más personas los fines de semana, muchas veces sin conocimiento, sin los elementos necesarios, con espíritu aventurero, obviamente deciden subir uno de los volcanes, pero hay que tomar los recaudos necesarios. Sobre todo en esta época de frío, en donde las consecuencias de perderse en el mismo, bueno, como nos pudimos dar cuenta, fueron fatales. 6 de la mañana, tenemos que continuar con más. Vamos a repasar también algunas portadas internacionales y ya empezamos con el recorrido informativo en segundos. Así es, compañeros, la noticia más relevante de esta jornada, como hace algunos minutos comentábamos, es la situación de Venezuela, y ponemos en su pantalla esta portada para conocer lo que circula desde muy temprano en este país y conocer los titulares principales. En la portada hablan del Papa que defendió los caminos de diálogo para Venezuela, el sumo pontífice que pide los gestos valientes para la paz en el país y que la crisis deje de pesar sobre la población civil. Una fotografía obviamente dando este mensaje importante a los fieles feligreses. Y también hablan de la Asamblea Nacional que declara el abandono del cargo del jefe de Estado. La Cámara ratificaba la desincorporación de diputados de Amazonas y el Tribunal Supremo de Justicia dice el Parlamento no tiene facultad para destituir al presidente. Por supuesto, defendiendo esta postura. Y bueno, también hablan de lo que va a suceder a partir del 16, mejor dicho, de enero, que van a circular los nuevos billetes. Esta situación también que ha tenido a los venezolanos bastante desesperados. Tenemos otros hechos y otras portadas del mundo que queremos destacar, pero esta será más adelante acá en BLM Noticias. 10 grados la temperatura actual, comenzamos con el repaso informativo. Gracias por sintonizarnos. A los que acaban de incorporarnos, buenos días. Aquí la información. Un total de 6 cuerpos sin vida fueron rescatados del volcán de Acatenango en Chimaltenango como consecuencia de las bajas temperaturas y los fuertes vientos que se dieron durante todo el fin de semana y afectaba a las personas que escalaban este coloso. Destaquemos que la expedición de amigos en el volcán de Acatenango terminó en tragedia por un sistema de baja presión que causó una drástica caída de la temperatura. De las 3 víctimas que fueron trasladadas al INASIF, Antigua, Guatemala, 2 son veladas en la aldea San Bartolomé de la ciudad colonial. Debemos recordar que el volcán de Acatenango se encuentra entre Chimaltenango y Zacatepeques, 71.1 kilómetros distan de la ciudad capital. Se ha hecho un análisis de la situación que allí ocurría. Algunos analistas hablan de negligencia y están pidiendo más control para saber qué personas suben y de qué manera y con qué elementos estos volcanes. Fueron entregados a sus familiares los cuerpos de Lucía Yire Sánchez, de 19 años, y de los primos Jocelyn Yajaira Roldán Vázquez, de 21, y Francisco Javier Velázquez González, de 23, quienes fallecieron a causa de hipotermia en el coloso de Acatenango. Ingresaron ayer alrededor de las 22:30 horas 3 cadáveres, los cuales respondían a los nombres de Jocelyn Yajaira Roldán Velázquez, de 21 años, Luisa Giret Sánchez Sarceño, de 19 años, y Francisco Javier Velázquez González, de 23 años, de los cuales Jocelyn y el cadáver de Francisco Javier ya fueron trabajados y entregados a sus familiares con causa de muerte de hipotermia.
Una de las víctimas, Jocelyn Yajaira, llamó a su familia para solicitar ayuda después de haber publicado en su cuenta de Facebook que habían conquistado la cima del Coloso. Vía las redes sociales ellos subieron unas fotografías cuando iniciaron el ascenso, en donde nos pudieron compartir que iniciaban la conquista de la cima. No sabíamos nosotros que era la cima del cielo. Lo logró, triunfó sobre la muerte, conquistó la cima del cielo. Es un angelito más que ganamos en el cielo, ¿verdad? Es un angelito más y ganamos 2 más, su primo y su mejor amiga, que se fue con ella. ¿Qué te puedo decir? Es un dolor de corazón, de todo, pero con la confianza en que el Ser Supremo, que siempre nos ha acompañado y nunca nos va a dejar. 6 de la mañana con 4 minutos. Lucía Sánchez Arceño es otra de las víctimas por el mal tiempo en el volcán de Acatenango. Ella era originaria de Comapa, Jutiapa. Sin embargo, Lucía hace varios años se había trasladado a la ciudad capital con el fin de superarse, de enorgullecer a su familia, quienes la recuerdan y lamentan todo lo ocurrido. Pues es muy doloroso pues perder a un familiar y más en esa forma, ¿verdad? Que en el momento menos esperado pues nos viene la mala noticia. Ajá, sí, en el volcán. ¿Qué opina de esta tragedia? Pues para mí pues es muy doloroso, ¿verdad? Porque perder a uno, su familia en esa forma, así que de verdad duele. Devastados por la noticia, ¿verdad? Ayer en la noche nos enteramos y como familiares de ella, pues estamos tristes, consternados porque se nos va una persona muy especial en nuestra vida, no solo para nosotros, sino que para varias personas, un atleta, una super estudiante. Ella, mira que es un ejemplo de superación y le pedimos a Dios resignación, ¿verdad? Porque son momentos difíciles los que uno pasa. No lo podemos creer todavía y gracias sinceramente a todos los amigos de Jutiapa, de Guatemala, que nos han llamado, que nos han hecho llegar sus condolencias. En Guatemala actualmente no se cuenta con una certificación para las empresas que brindan justamente estos recorridos por el país. Por ello es que el INGUAT es la única institución que capacita a los guías turísticos. Luego de la tragedia ocurrida en el volcán Acatenango, autoridades del INGUAT indican que pondrán en marcha acciones para evitar otra tragedia como la ocurrida el fin de semana. Para ello van a invertir 50.000 quetzales para la guía de volcanes, así como unas 10 vallas informativas que se van a colocar justamente en la zona de ingreso de estos volcanes y sobre todo en las zonas más visitadas del país. Hay 70 guías capacitados para el volcán de Acatenango, 40 están en La Soledad y 30 en Acatenango. Tienen conocimiento de primeros auxilios, presión atmosférica y de ruta. Las empresas de turismo en Guatemala que están inscritas en INGUAT no tenemos certificación porque todavía no existe una normativa para el turismo de aventura, que es el siguiente paso que debemos de dar. Yo creo que lamentablemente a veces nos toca aprender por las malas y esta vez lo que sucedió nos está haciendo que tomemos las cosas de forma acelerada. Se venía trabajando, pero yo creo que podemos hacerlo más eficiente y de forma acelerada para 50.000 quetzales a la municipalidad de Acatenango para construir un centro de atención de turistas. No se ejecutó. Y es que el estar informados y contar con el equipo necesario son aspectos importantes a tomar en cuenta al momento de aventurarse a cualquier ascenso en los 35 volcanes que posee nuestro país. De igual manera, es indispensable un plan de contingencia municipal y familiar al momento de organizar una expedición de este tipo. Esto es lo que dan a conocer las autoridades de la Conreo. Tras los hechos ocurridos en el volcán de Acatenango, en donde 2 grupos de excursionistas se perdieron y hubo la necesidad de emplear búsqueda de rescates y dejó a perdidos, heridos y fallecidos. Es por eso que las autoridades hacen el llamado para que todas las personas que desean hacer los ascensos puedan contar con la información necesaria, el acompañamiento de algún guía que conozca el área, como también el equipo necesario, puesto que
hace también el llamado para que la municipalidad se pueda fortalecer y emplear información adecuada en los centros de comando de este volcán, y de esta manera la población que llegue y desea hacer los ascensos pueda conocer sobre las condiciones como también los riesgos que podrían enfrentarse. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones a la hora de escalar un volcán? Es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver las siguientes pantallas, por favor, porque esto tiene que ver con las actividades de quienes practican estos deportes. Si usted lo va a planificar, si lo quiere hacer, hay que considerar el pronóstico, eso es fundamental. ¿Qué temperatura habrá y qué va a pasar este fin de semana? En segundo lugar, solicitar el acompañamiento de un guía turístico que conozca el sector para determinar las áreas seguras de ese lugar. Además, seguir indicaciones de las autoridades en cada sitio y utilizar, sobre todo, presta atención, vestimenta y equipo adecuado para poder ascender un volcán. Lleve consigo agua pura, teléfono para poder comunicarse en caso de emergencia y consultar con un médico, en primer lugar, si se padece de algún tipo de enfermedad, afección o alergia. Él les recomendará si es prudente entonces el ascenso o no. Utilizar siempre la ruta señalada, nunca apartarse del camino para no perderse y tener sobre todo un plan de comunicación que indique a los familiares cómo se van encontrando a medida que van avanzando y siempre que por supuesto esto se pueda hacer. Y no podemos dejar de mencionar algo importantísimo, compartir con cuerpos de socorro o autoridades el listado de personas que acompañan en el ascenso al volcán e indicar de cualquier incidente que pueda ocurrir. Bueno, son algunas de las recomendaciones de la Conred. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Bajas temperaturas van a persistir en el territorio nacional debido a un sistema de alta presión, un frente frío que está afectando principalmente el centro occidente del país. Lo comentaba Lorraine cuando comenzaba hablando del clima. Y es que el personal del INSIBUME ha pronosticado que en la capital y en algunos departamentos aledaños la temperatura se va a mantener no mayor a los 12 grados centígrados. El frío va a continuar. Sin embargo, en regiones como Totonicapán, Quetzaltenango y también en Quiché, la temperatura podría estar por debajo, escuche usted, de los 6 grados bajo cero. Estas condiciones hacen más vulnerables a la población a padecer de hipotermia, situación que puede llevar, como todos sabemos, a conocer y a provocar la muerte. Vamos a conocer algunos puntos importantes que se dan en estos lugares. La hipotermia es la baja de la temperatura corporal por debajo de los niveles permisibles del organismo. Esto es cuando se tiene menos de 36 grados Celsius. Cuando la temperatura empieza a descender a causa del intenso frío, empiezan a aparecer los siguientes síntomas. Sensación de frío intenso, dolor de cabeza, mareos, cambios en la coloración de la piel de roja a violeta. Se da un brote de las venas. Estos signos repercuten en la presión arterial, dilatación de pupilas, frecuencia cardíaca muy débil, dificultad para respirar y pérdida de la conciencia. La víctima entra en un estado de coma. Todos los sistemas del cuerpo empiezan a dejar de funcionar, hasta que la persona sufre un paro cardiorrespiratorio y muere. Bueno, tenemos que seguir hablando de este tema porque las bajas temperaturas que han estado afectando de manera constante el país han cobrado las primeras víctimas en Totonicapán. De igual manera, los fuertes vientos han provocado la caída de rótulos y el incremento de enfermedades respiratorias en Jutiapa. A continuación, le presentamos el reporte. Durante el fin de semana, el inclemente clima y fuertes vientos causaron varios daños materiales. La caída de tendido eléctrico que dejó a la población por varias horas sin energía eléctrica. Nosotros nos quedamos durante 2 ocasiones sin la energía eléctrica por causa de que se cayeron lo que es el tendido eléctrico, situación que nos ha afectado a nosotros como vecinos de este lugar. Dentro del recuento de los daños se contabilizaron 5 personas fallecidas desde el inicio de temporada de frío. La mayoría eran personas indigentes, razón por la cual el Cuerpo de Bomberos Voluntarios trabajan para trasladarlos a los lugares donde se puedan proteger. Hemos atendido casos de hipotermia, personas que se encuentran en estado etílico, más que todo en las vías públicas. Entonces nosotros nos encargamos de atenderlos, ya sea para trasladarlos al hospital si lo amerita, o en muchas oportunidades los trasladamos a un albergue si también así lo amerita. Se prevé para los próximos días que las inclemencias del tiempo continúen, por lo que los bomberos recomiendan tomar las debidas precauciones o acudir a los cuerpos de socorro para recibir la atención debida. Hemos llegado a temperaturas bajas
¿Verdad? Que se abrigue, sobre todo a los niños y a las personas de tercera edad, que son a las personas que más les afecta. Los cuerpos de socorro recomiendan no exponerse ante el incremento de la fuerza del viento, tomando en cuenta de que repercute en el deterioro de la salud de los niños y los ancianos. Pues lo que queremos recomendarle a la población es que se abriguen de lo mejor, porque los vientos y el frío continuará durante esta semana, según tenemos información del INSIBUME. También en calidad de prevención, pues alejarse de los árboles y de los cables de alta tensión, ya que en Las Flores pues tuvimos la cobertura de cables del tendido eléctrico que cayeron a raíz de unas ramas de unos árboles que cayeron en ese sector de Las Flores. Algunos rótulos ceden ante la fuerza del viento y techos de lámina que se desprenden con facilidad, indican los bomberos voluntarios. Hemos trasladado a varios pacientes al hospital de Jutiapa con problemas de hipotermia, ¿verdad? Problemas respiratorios, más que todo niños y personas de la tercera edad. Por eso que nosotros pues siempre les recomendamos que se abriguen bien. También muchas vallas publicitarias han caído por los fuertes vientos y a veces pues esto viene a dañar la integridad física de los jutiapanecos, ¿verdad? Es por eso que se les recomienda que tengan cuidado a la hora de caminar por las aceras y las calles. Bueno, y después de este trágico accidente en el volcán de Acatenango este fin de semana, se discuten cuáles son las precauciones que se deben tomar. Se habla también de cuáles son los elementos, el equipo necesario para poder atender justamente e inmediatamente poder actuar en estos casos. Esto se complicó mucho más, obviamente, con la situación climática que tiene una incidencia directa en esta actividad que cada vez se practica más en nuestro país. David de León, vocero de la Conred, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. Por supuesto que vamos a hablar del clima, pero ¿qué sugerencias o qué comentarios podemos hacer en relación a este tema de tratar de incrementar sobre todo la precaución, la seguridad y las medidas que podrían llegar a tomarse para evitar este tipo de incidentes? Buenos días, Ricardo. Buen día. Un gusto saludarles. Así es, creo que las personas que realizan este tipo de, podríamos llamarlo deporte extremo, o mejor dicho, este tipo de actividad, es necesario que durante este fin de semana tomemos en cuenta que las condiciones de frío se van a mantener. Nosotros, de acuerdo con lo que INSIBUME me ha dado a conocer, se esperaría que esta semana continúe siempre esta disminución en la temperatura y hacia el fin de semana también esto podría también disminuir mucho más. Parte de lo que hemos estado compartiendo en diferentes autoridades o incluso con organizaciones es tomar en cuenta que durante este fin de semana consideramos oportuno hacer el llamado a las personas a no realizar este tipo de actividad debido a la condición del clima. Y luego, si las personas desean realizar este tipo de actividades, excursiones, es necesario llevar el equipo adecuado, la vestimenta adecuada y de estar preparados para, e incluso la misma condición física tiene que estar bien para este tipo de actividades, pero hay que considerar que las condiciones frías se van a mantener, e incluso, por ejemplo, en el área de Acatenango, de acuerdo con lo que se daba a conocer durante el fin de semana anterior, la temperatura estaba a -1 grado, a 0 grados centígrados, entonces hay que tomar en cuenta esta condición que va a generar y pone también en peligro la vida de las personas si no están preparadas para realizar este tipo de actividades. Ustedes a través de Conred justamente tienen este tipo de notificaciones. Obviamente, insistimos, el clima fue uno de los elementos determinantes, pero en el común denominador de las actividades que se realizan en distintos volcanes del país, ¿cómo es la actividad de ustedes, el reporte de situaciones en las que deben intervenir? Bueno, sí, en el caso de INSIBUME, pues emite los boletines, condiciones del clima, por ejemplo, cómo se encuentran en sí la actividad volcánica. En el caso de Conred emitimos también esas recomendaciones, pero ya es una decisión de las personas el poder realizar este tipo de actividades. Sí hemos atendido llamadas, incluso el día de ayer se recibían llamadas de diferentes lugares o diferentes centros que se dedican a ese tipo de excursiones, y el llamado que hacíamos era considerar los factores del clima y también tener la vestimenta
adecuada, aunque lo ideal, y nosotros hacíamos ese llamado, era que por las mismas condiciones de frío, por lo menos durante este fin de semana, abstenerse de realizar este tipo de actividades. Ya las condiciones meteorológicas podrían mejorar la próxima semana y con esto reanudar también las actividades que ya se tengan planificadas. Bueno, por último, David, aprovechando esta llamada telefónica, obviamente el clima es noticia en estos días y estamos hablando de algunos otros frentes fríos que hasta cuándo se pueden prolongar. Se hablaba de 4 más que podrían ingresar al territorio nacional. Sí, se esperaría por lo menos, hablábamos en un promedio de 40 días. Quiere decir que por lo menos hasta el mes de febrero vamos a tener el ingreso de estos frentes fríos que podrían generar condiciones similares a las que estamos teniendo. Recordemos, Ricardo, hace 15 días también el fuerte viento dañaba algunas viviendas, problemas que se daban en calles y avenidas en diferentes áreas del país. Estas condiciones se repitieron durante el fin de semana, claro, no tan severas como las de aquella ocasión, pero sí tenemos que reportar algunas viviendas que se dañaron por el fuerte viento en el departamento de Sololá, pero sí se esperarían aún el ingreso de más frentes fríos para las próximas semanas, por lo tanto, abrigarnos adecuadamente, cuidar a los niños, a los adultos mayores, porque las condiciones frías van a continuar aún en el territorio nacional. Gracias, David, muy amable, vocero de la Conred, hablando de este tema que es fundamental, muy preocupados obviamente por esta situación, por lo que va a ocurrir el fin de semana y recordando, y vamos a insistir en esto, hay que ser muy precavido. Leíamos recién el testimonio de algunos montañistas muy reconocidos de nuestro país y ellos decían que esta tragedia se pudo haber evitado y en instantes ya están en nuestro estudio y vamos a platicar con ellos, con 2 participantes de estas excursiones. Ahí están justamente esperándonos, en un ratito vamos a poder hablar con ellos. Señor director, ahí están acompañándonos entonces para que en instantes podamos nosotros poder hacerles preguntas sobre este tipo de excursiones que habitualmente se realizan en nuestro país. Damos vuelta de página a las noticias departamentales rápidamente. 6 de la mañana con 20 minutos y sí, tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental. Colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre para conocer sus titulares de esta mañana. Robos preocupan en Nevaj, empresarios exigen acciones para evitar aumento de violencia. Autoridades indígenas señalan que el municipio es pacífico. El ambiente de inseguridad que empieza a vivirse en Nevaj Quiché mantiene atemorizados a vecinos y empresarios, pues según la filial de la Cámara de Comercio, en lo que va del año ya se han registrado 3 saqueos en negocios. Entre otras noticias que puede encontrar, denuncian asaltos en cementerio, vecinos solicitan a las autoridades incrementar la seguridad en el Camposanto de Chiquimula. Noticias departamentales que puede encontrar en Prensa Libre. Y el alcalde Luis Ixcoy, electo por el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza en San Gabriel Suchitepeques, ha generado controversia por el ofrecimiento que ha hecho de un viaje gratis a la Basílica de Esquipulas. Según el jefe edil, los fondos del proyecto son propios, no de la municipalidad. Veamos. El alcalde Luis Ixcoy, electo por la UNE en el municipio de San Gabriel Suchitepeques y quien ha generado polémica por el famoso viaje gratis a la Basílica de Esquipulas, informó a Noticiero Guatevisión que los fondos para el viaje son propios y no de la municipalidad, aunque se utilizó la página oficial y el logotipo municipal. Molesto, Luis Ixcoy dijo que no es la primera vez que se realiza este viaje y que los fondos son propios para el pago de los buses. Las redes sociales de la página municipalidad, porque acá levantamos nosotros todo lo que yo hago y mi consejo municipal, ¿verdad? Estamos aquí publicando las ayudas sociales más que todo y por esa razón utilizamos esa herramienta tan importante para que los habitantes de mi municipio se acerquen acá a anotarse. Ixcoy, quien aparte de ser alcalde es propietario de una empresa de cable en San Gabriel, aclaró que él solo paga el transporte. La estadía de la gente en Esquipulas ya es por cuenta de cada uno. Llevo a las personas allá, ellos humildemente buscan un hospedaje donde van a dormir las 2 noches o 3 noches. En las redes sociales, Luis Ixcoy fue criticado severamente, donde recomendaban que mejor utilizara los recursos económicos en educación, salud, seguridad y arte.
Y precisamente pasamos entonces a este segmento que nos encanta, porque nos permite tener un acercamiento con todos ustedes. Ustedes son parte de este segmento, enviándonos sus fotografías y sus mensajes, por supuesto, a través del correo electrónico. Y precisamente tenemos entonces esta fotografía que nos la envía Rubén Obregón, acompañado de un mensaje de texto. Feliz día, esta mañana se presenta despejada y la luz del señor Sol le da ese toque que embellece nuestro lago de Atitlán, y es a donde nos traslada entonces esta imagen que comparte con nosotros a través del correo electrónico, y que también usted puede formar parte enviándonos sus mensajes y fotografías a través de Hoy Celebramos guatevisión@gmail.com, que estará apareciendo en estos momentos en pantalla, el correo electrónico donde usted se puede hacer presente para enviarnos entonces cómo vive usted cada uno de los amaneceres, atardeceres en cada uno de los rinconcitos de nuestra Guatemala. Aparece nuevamente en pantalla entonces el correo electrónico Hoy Celebramos guatevisión@gmail.com para que usted se haga presente entonces a través de este segmento. Este segmento es precisamente gracias a Ban Rural. Continuamos. Gracias, Lorraine. 6 de la mañana, 24 minutos. Y bueno, seguimos hablando, ha sido el tema que nos ha ocupado en este primer bloque informativo, hablando de la realidad en el volcán Acatenango, lo que opinan algunos especialistas, que sí existió negligencia, que se podría haber evitado este tipo de incidentes, todas las recomendaciones que ya hemos comentado que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de actividad que muchos consideran como un deporte extremo, ¿verdad? Como un deporte o turismo de aventura, ya que muchos llegan justamente a nuestro país de Centroamérica y de otros lugares por lo conocido de estos volcanes. Y hay muchos jóvenes que cada vez se suman más a estas actividades. El tema de la precaución, de conocer la situación climática, de llevar el equipo necesario, de ir con un guía local, de conocer todas las condiciones necesarias, obviamente, para subir, resultan elementales, fundamentales a la hora de practicar esta actividad. Están con nosotros esta mañana Rubén David Lacán Martínez y Sherlyn Rubí Peláez Varillas. Ellos son practicantes, ¿verdad? Y son ustedes, ¿cómo los podríamos llamar? ¿Deportistas extremos? ¿Cómo les gusta definirlos? Bueno, yo creo que para mí no es un deporte extremo. Yo sí. creo que es más una actividad y un deporte fuera de lo común. Es algo como para desestresarse, algo muy bonito, pero no un deporte extremo. No un deporte extremo. No. Pero sí hay que tener una disciplina y un entrenamiento. ¿Ustedes cuánto hace, en tu caso, cuánto hace que estás practicando y subiendo volcanes? Pues yo empecé este año, prácticamente este año, y hasta el momento 4 volcanes son los que he subido. Por segunda vez el de Acatenango, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece? Y obviamente la tristeza de esta situación con estos 6 fallecidos este fin de semana. ¿Ustedes estuvieron este fin de semana en Acatenango? Sí, estuvimos arriba. Creo que el ascenso fue normal, pero la acampada de arriba sí fue muy dura. Aparte del frío, creo que la lluvia empeoró todo. ¿Y coincidieron en algún momento con alguna de estas personas? ¿Las vieron? Porque obviamente, aunque es un lugar muy extenso, pero obviamente pueden haber coincidido con algunas de estas personas que perdieron la vida. No nos la topamos en ningún momento. ¿Las conocían? A Lucía Sánchez, yo estudié en el mismo establecimiento donde estudiamos. Y bueno, era la mejor promedio de su promoción, era un excelente estudiante y lamentablemente perdió la vida en el volcán. Es que hay una coincidencia y ustedes no me dejarán mentir, que las personas que hacen este tipo de actividades son personas que generalmente llevan una vida muy sana, muy saludable, que obviamente les encanta la naturaleza, esta posibilidad de ir y descubrir nuevos lugares. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó este fin de semana? Algunos especialistas y montañistas muy conocidos dicen que esto fue una negligencia, que se podría haber evitado, que habría que haber tomado los recaudos necesarios. ¿Qué piensas tú al respecto de la tragedia de este fin de semana? Bueno, la verdad es algo que creo que ninguno se imaginaba. En las noticias, al menos en mi caso, no sabía de que iba a entrar un frente frío a la ciudad. Y pues no me percaté de eso, ¿verdad? Ya estando en la aldea de la Soledad, me di cuenta de que el volcán pues no tenía un buen clima. E incluso pues le dije a mis compañeros, la verdad no estoy muy convencida de subir, claro. Se ve un mal clima.
Pues, pero entre todos me ¿Y eso convencieron. ustedes lo averiguan? ¿Hay alguna red especial? Porque podemos acceder a cualquier sitio del clima, conocer cómo están las temperaturas, pero ¿ustedes cuentan con algún elemento distintivo que les dé algunos datos adicionales para saber qué puede llegar a pasar en el lugar, en relación a las lluvias, al viento? ¿Hay algún indicador un poco más preciso que a usted les pueda dar una alerta de lo que puede ocurrir en el sitio? Fíjate que yo frecuento muchas páginas de climas antes de subir y sí vi que iba a estar el clima malo. Incluso le dije a los organizadores del evento que suspendieran el evento y cambiaran de fecha, pero no hicieron caso a lo que les envié. Pero igual tú decidiste ir. Y yo decidí por mi cuenta, pero sí iba bien preparado. ¿Qué es estar bien preparado? Fíjate que yo llevaba sleeping impermeable, carpa, toldo, todo impermeable para la lluvia y contra el frío. E incluso allá arriba hubo un muchacho que no cabía en la carpa de su grupo y me dijo, mira, ¿será que puedo dormir con vos? Va, quédate aquí. Como a las 2 de la mañana, tal vez estábamos como a -5 y era un viento fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Aproximadamente como de 50 kilómetros por hora tal vez el viento. La carpa se movía de un lado al otro. Como a las 4 de la mañana había personas que empezaron a descender. Y se oía que estaban armando la carpa y hubo alguien que gritó, la carpa, agarren la carpa, córranla. A lo mejor se les fue y me dijo, vos descendamos ahorita. No, le dije, esperemos a las 6 de la mañana a que aclare un poco. Claro. Y cuando bajamos, había muchas carpas tiradas que la gente dejó ahí, que solo agarraron sus cosas y decidieron retirarse. Sí. ¿Qué tan importante es la labor del guía? Porque que el guía sea local, obviamente, ¿qué significa esto? Que conozca perfectamente las rutas, el lugar, es fundamental para cualquier tipo de expedición de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la labor de un guía y qué debe tener un buen guía para poder confiar en él y decir, bueno, vamos en esta expedición junto con esta persona? Antes que nada, pienso que debe tener experiencia, ¿verdad? Ascendiendo volcanes. Debe percatarse mucho del clima y pues proteger bastante a las personas que lleva, ¿verdad? En mi caso, mi guía siento que hizo una buena labor ya estando en la cumbre, porque pues en el momento de que todo empezó a ponerse muy, muy mal el clima, calmó bastante a mis compañeros, incluso habían unos que querían bajar de madrugada, 3, 2 de la mañana, y pues les dijo que no, que mejor esperáramos a que amaneciera. ¿Es más seguro estar en la cima, esperar que todo se calme? Sí, la verdad sí, porque ya... Pero hay que llevar todo lo necesario para poder soportar el clima o lo que pueda llegar a ocurrir arriba, ¿no? Sí, porque el clima, pues, había lluvia, demasiado aire, y pues el frío, ¿verdad? Ya... Pues con la lluvia el camino se pone lodoso, no hay luz y uno no puede ver el camino, se pierde. ¿Corrieron riesgo este fin de semana en algún momento? ¿Sintieron el peligro en algún momento este fin? Yo tal vez el riesgo lo sentí cuando descendí, porque el camino estaba muy malo por la lluvia. Lodoso, Incluso cuando yo iba descendiendo había mucha gente aún... subiendo al volcán y les decía no suban, solo van a ir a perder su tiempo. Bueno, de ahí está el tema, porque es otro de los puntos que se plantea. ¿Quién tiene el control? O sea, tú le puedes decir de solidario o en un buen gesto a una persona no subas, pero obviamente eres uno de los tantos que está allí, entonces ¿ustedes creen que debería haber una persona que regulara, que controlara, un ente encargado para realmente con una voz autorizada y calificada hasta prohibir la subida de personas al lugar si las condiciones no se dan? ¿Cree que esto ayudaría o no? La verdad sí, porque hay que dar lo que uno quiera, me pueden decir que sí o que no, yo puedo consultar un sitio de internet con el clima, pero de pronto queda a mi criterio subir o no. Así es, lo que pasa que pues en mi caso uno va con la ilusión de ver ese bonito paisaje, ¿va? Y como que le digan a uno en el camino, mira, no subas, uno va con la ilusión de querer subir, claro. Bueno, tal vez a mí sí me funciona, ¿verdad? Sí voy a lograr ver algo, pero en esta ocasión no fue así. Y yo también me encontré a muchas personas en el camino y pues les decían, no suban, ¿verdad? Y hay otros que decían, no los desanimen, quizá ellos iban, pero pues no, sabíamos que arriba estaba muy, muy mal. Bueno, acá lo veíamos esta mañana en esto porque ocupa la portada de Prensa Libre después de la entrevista al presidente Jimmy Morales, está en la página 7 esta noticia
Y se habla de lo que los expertos coinciden en negligencia. Y sí, son Jaime Viñals, Bárbara Padilla, Andrea Cardona, montañistas muy reconocidos de nuestro país que han estado aquí y en muchísimos lugares del mundo, por supuesto, haciendo cumbres y aseguran que esto se podría haber evitado, que realmente se podría haber tomado todos aquellos elementos para evitar que esta situación terminara en esta tragedia. Ellos piden tomar medidas. Es una actividad que, insistimos, cada vez se practica más, cada vez hay más gente que decide subir volcanes. Aquí mismo decimos, bueno, porque este fin de semana no vamos. Yo cuando llegué hace 14 años a Guatemala fue una de las primeras cosas a las que se me invitó. Vamos a subir a un volcán y me pareció toda una experiencia, una aventura, pero sin yo tomar las precauciones a lo mejor que son necesarias, sobre todo cuando estamos hablando de un volcán como el Acatenango. Hay algunos otros, obviamente, que son mucho más pequeños, mucho más fáciles, pero estamos hablando de estos que son un poquito más complejos, ¿verdad? ¿Algunas veces estuvieron en una situación de riesgo o no? ¿Cuántos volcanes has subido? 5 volcanes. 5. ¿Alguna vez sentiste miedo, estuviste en una situación de peligro o no? No tanto como esta, creo que esta fue la más riesgosa. Sí. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué lección te deja? Creo que aprendí a no desafiar tanto a la madre naturaleza, a no confiarme tanto en el clima, que si iba a estar malo. Tuve que tener las precauciones de no ir, pero una vez es por el paisaje que pretende ver allá arriba, siempre sube uno. Y en tu caso, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijeron tus padres? Porque yo me imagino este terrible dolor y nos solidarizamos con las familias de estas 6 personas que perdieron la vida. Obviamente la reflexión en tu casa, el comentario, tus amigos, ten cuidado, no lo hagas más. ¿Qué pasó? Sí, así es. Pues mi mamá muy preocupada me llama a ver qué tal estaba, porque se dio cuenta en las noticias de que estaba sucediendo algo en el volcán de Acatenango. Entonces se preocupó bastante y me dijo pues que tuviera más cuidado, ¿verdad? Y pues creo que el consejo que le doy a los demás es de que se percaten mucho de cómo va a estar el clima antes de ascender un volcán, ya que pues con la naturaleza ahí sí que no se juega, ¿verdad? Muy bien. Hay un tuit, creo, o una... ¿Qué es? Sí, que subió Andrea Cardona. Entonces vamos a verlo, es un video concretamente que subió Andrea Cardona a las redes sociales y bueno, decía lo siguiente. Veamos. Soy Andrea Cardona y esta mañana Guatemala amaneció de luto. Mi más sentido pésame para las familias, los amigos de las víctimas del Acatenango. Esta noticia me pone muy triste porque se podía evitar. Necesitamos que este sea un recordatorio para que nunca más vayamos a un volcán o una montaña en Guatemala sin estar preparados. Es por eso que estaré compartiendo un decálogo de seguridad para que se tome en consideración antes de subir y también qué equipo debemos de llevar por si cambia el clima, por si llueve, por si hay mucho viento y así poder evitar estas tragedias y en cambio poder empezar a disfrutar del deporte al aire libre, de todo lo que se puede aprender haciendo ese tipo de actividades. Así que con este sentir que me uno con muchas otras personas que nos sentimos consternadas y muy sorprendidas de lo que pasó, que por favor lo usemos como esa fuerza que nos va a ayudar a evitar cualquier otra tragedia que pueda suceder en nuestros volcanes. Decía Andrea Cardona, esta recomendación que hacía, por supuesto, y algo que es puntual. Esto se podría haber evitado. Hemos escuchado recién y veíamos cómo Linguá también va a tomar cartas en el asunto a través de la prevención, aportando un dinero que sirva para este control, pero en realidad es una labor de todos y que esto realmente, a pesar de que es una dolorosísima lección, sirva para que esta situación pueda revertirse en el país. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Mucho cuidado a partir de ahora, ¿ok? Sabemos que son responsables, pero nunca las precauciones son pocas, ¿ok? Y están de más. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Hacemos una pausa, volvemos, hay más noticias, 6:37, todavía queda un largo camino informativo para acompañarlo esta mañana, no se vaya. Cuando regresemos, la Asamblea Nacional Venezolana aprueba declaratoria del abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro por el supuesto incumplimiento de sus funciones. Además, Israel realizó los diversos actos fúnebres de los 4 soldados muertos el domingo en Jerusalén. 6:37, esto es TLN.